Un saludo, estimados alumnos, bienvenidos a su clase de ética profesional correspondiente al día viernes 5 de julio de 2023. En esta oportunidad la clase se las dejo previamente grabada ya que no me es posible por razones de trabajo presentarme en forma sincrónica con ustedes. Bien, para este día vamos a analizar el concepto de corrupción. Nuestro enfoque ético busca, como lo hemos visto siempre, el tema de la prevención. De hecho, la ética lo que le interesa es que se prevengan posibles actos que vulneren a la empresa misma y a las personas que trabajan dentro del entorno, así como los stakeholders o eh, las personas asociadas directamente con la empresa, la comunidad, los socios inversionistas y sus clientes principalmente, ¿verdad? Pero bueno, vivimos en un mundo difícil, en un mundo de espanto, sobre todo con los casos de corrupción. El Salvador ha sido testigo en los últimos 30, 40 años de verdaderos escándalos de corrupción al más alto nivel, ¿verdad? Y decididamente, y eso que solo he tomado el periodo de 30, 40 años, ¿verdad? Pero si analizamos la historia de El Salvador, pues es una interminable lista de casos de corrupción, ¿verdad? Bien, pero vamos a estudiar la palabra como tal y vamos a estudiar sus implicaciones legales y vamos a tratar de hacerlo de una manera lógica y sencilla para que la podamos entender. El término corrupción generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con ese estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, que es contrario a la ley y a los principios morales. La corrupción también se llama soborno de funcionarios, lo cual es típico de los estados de la mafia, ¿verdad? De los grupos mafiosos y de otra naturaleza, ¿verdad? Pero pues esa mafia se ha extendido. Eh, por ahora, ¿verdad? Yo, bueno, esta risa que me ven es producto no de que haga chiste de esta cosa, pero sí es una risa sarcástica con respecto a la información que se nos está dando aquí. Fíjense en esta gráfica que aparece aquí, ¿verdad? Aquí la he ampliado para mayor entendimiento. Esta es la gráfica que representa un mapa del índice de percepción de corrupción en el mundo en 2022. Una puntuación más alta presenta niveles más bajos de corrupción. O sea, lo que podemos decir que las naciones de color verde oscuro son las menos corruptas. Y las naciones más rojas son las más corruptas. Lo chistoso que yo alcanzo a ver acá y que me produce cierto efecto, ¿verdad? Es el hecho que Estados Unidos y Canadá se presentan con una puntuación de la percepción de corrupción arriba del 80% de niveles bajísimos de corrupción. Y vean, los países más corruptos son aquellos que son enemigos de los Estados Unidos, como Nicaragua, Venezuela, eh, Bolivia, y en África, pues todos los estados donde
Precisamente la intervención de potencias imperialistas han dañado. Y por supuesto, miren, en el rojo más vivo podemos encontrar aquí a Rusia, ¿verdad? Que es el país geográficamente más grande del mundo. Y vean a la Unión Europea, ¿verdad? Donde el índice de corrupción es impoluto prácticamente. Y por supuesto los países nórdicos, ¿verdad? Incluyendo a Islandia, ¿verdad? Por acá. Australia, ¿verdad? Y aquí Nueva Zelanda, también casualmente todos los países de la OTAN se perciben como con un bajo índice de corrupción, ¿verdad? Por lo menos de las potencias, ¿verdad? Bueno, esta información, lamentablemente, este índice para mí, perdónenme, pero es absolutamente sesgado. Y ese sesgo, pues, es evidente. O sea, que me digan a mí que los Estados Unidos está arriba del 80% con un índice alto de no corrupción, ¿verdad? Yo no sé dónde irme a reír o qué, ¿verdad? Pero la verdad que, pues sí, ¿verdad? Siendo un poquito reales, ¿verdad? Además, ¿quién es el autor de esto? Bueno, podemos ver una empresa llamada Cooner Miner, ¿verdad? Pero bueno, ese es el índice de corrupción que se ve. O sea que los países más desarrollados no han tenido culpa en la corrupción de las naciones sudamericanas. Y cuando nosotros analizamos la historia de los Estados Unidos, fíjense bien, vamos a hacer un pequeño experimento, ¿verdad? Guerras de los Estados Unidos. Le ponemos así, miren, y que nos va a aparecer en Wikipedia. O sea, esta no es propaganda comunista ni por nada, ¿verdad? Sino que Wikipedia es más norteamericana que la hamburguesa, ¿va? Y vean ustedes, desde la fundación de los Estados Unidos, ¿cuántas guerras ha tenido? Va, empecemos a contar, va. No, no las voy a enumerar porque no me va a dar la clase, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis guerras desde que se independiza Estados Unidos, sostiene seis guerras. En el siglo XIX, es decir, de 1800 hasta 1900, en un periodo de 100 años, ¿cuántas guerras contamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Y apenas vamos en 1859. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 guerras en, en el siglo XIX, entre 1800 y 1969 guerras. Y las del siglo XX, mire, perdónenme, pero no las puedo contar, estimados, porque no me va a alcanzar el video, ¿ve? Y siglo XXI, mire. Siglo XXI, cuántas guerras y qué países han estado involucrados en la misma. Vale. Ok, quedémonos a ese nivel, mis estimados. Y
Voy a aparecer aquí en imagen porque esto sí me interesa decirlo así. Realmente Estados Unidos no tiene índices bajos de corrupción y el problema del fentanilo. ¿Y por qué Estados Unidos está metido en guerra? Bueno, eso es una cosa que vamos a hacer una clase especial dedicada a eso, ¿verdad? Pero realmente, perdonen, pero este índice de percepción de la corrupción eh, no es serio. Perdónenme, pero para ser así bondadoso con el país de las libertades, no, no lo creo. Así, para decirlo así tajantemente. ¿Verdad? Bien, sigamos pues con el tema de la corrupción. Toda esta información tomada pues de Wikipedia. Aquí la tengo mejor resumida, permítanme. Aquí está más clara aquí. ¿Verdad? Ok. Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, cosa que nos da directamente el tema propio eh, relacionado relacionado con el tema de la ética profesional, específicamente la ética empresarial. Esta, esta relación directa entre ética profesional y su evolución ante la falta de ética que se conecta con la corrupción es algo que nosotros debemos presumir y asumir de inmediato. A ver, vuelvo a aparecer para decirlo de frente. Una falta grave de ética, y miren el tamaño, te voy a poner full pantalla para decirlo, miren, una falta de ética puede ser un indicio de un acto de corrupción grave. Se tenía que decir y se dijo. ¿Verdad? Bien, frente a esa situación, mis estimados, no nos podemos chupar el dedo, no nos pueden dar a tol con el dedo. Cuando usted descubra acciones sistemáticas antiéticas o su estímulo dentro de un entorno laboral, ¿qué hacemos, mis estimados? Full pantalla. No nos chupamos el dedo. Este es un iceberg que lo que está mostrando es la punta de una corrupción sistemática en la que más de algún poderoso está metido. Vaya, sin acusar a nadie, es la hipótesis que usted se debe plantear. Y fíjese cómo lo digo, plantéelo como hipótesis. Detrás de esta falta de corrupción puede existir, perdón, detrás de esta falta de ética puede existir un acto de corrupción grave. Hipótesis, lo cual significa que tenemos que buscar hechos que lo comprueben, ¿verdad? Cualquier funcionario, bueno, aquí se habla de funcionarios y esto podría dar a creer de que se trata de entidades estatales. No, cierto, está hablando de funcionarios, pero la corrupción también se puede ver reflejada en una empresa. Aquel que me diga empresa privada no es corrupta, perdóneme, pero o tiene un problema severo de entendimiento de la realidad, o le están dando paja, o es del equipo corrupto. Bueno, estimados, vemos pues y seamos benévolos. Cualquier funcionario con discreción puede estar sujeto a la corrupción.
en la distribución de cualquier recurso que no le pertenezca, a su discreción. Y ahí pues puede ser un funcionario, un juez, ¿eh? Un funcionario, un juez, decíamos, un diputado, agente de la Fuerza de Seguridad, administrador y dentro de la empresa privada que eh, podríamos decir gerentes de nivel medio, hasta los accionistas. ¿Cómo va a ser que mi socio me pueda estar jugando mal? Bueno, fíjense la misma pregunta. ¿Será posible que mi socio me esté jugando mal? ¿Esté involucrado en actos de corrupción? Fíjense la pregunta, ¿verdad? Todo es posible, mis estimados. Todo es posible. Así que no digo que de entrada digamos, vos sos un corrupto. No, pues usted lo que tiene que hacer es seguir el dinero. Ya vamos a explicar ese tema. Seguir el dinero. O como dicen los gringos, pues follow the money. El principal incentivo para la corrupción, ¿eh? Es la posibilidad de obtener beneficios económicos o rentas asociadas con el uso del poder y el principal elemento disuasorio es el riesgo de exposición y castigo, mis estimados. O sea que sí, cuando uno hace un análisis utilitarista y valora bien, lo utiliza bien la herramienta, entonces créanme que sí, la persona que esté a punto o que perciba que lo quieren involucrar en algún acto de corrupción, pues puede disuadirse ante esta situación, ¿verdad? Bien, la naturaleza sistémica de la corrupción se manifiesta en su naturaleza coercitiva para aquellos que trabajan en las organizaciones gubernamentales cubiertas por ellas. Los rangos inferiores recaudan sobornos y comparten con los rangos superiores para mantener su propia posición. Según estudios macroeconómicos y políticos, la corrupción causa daños significativos e impide el crecimiento económico y el desarrollo en interés de la sociedad en general. Además, a nivel macroeconómico se evidencia en general mayores niveles de corrupción. Disminuyen las inversiones en infraestructuras realizadas mediante colaboraciones públicas-privadas en países en desarrollo. O sea, estas son las consecuencias cuando el nivel de corrupción es alto y los montos en dólares son grandes. Impide el crecimiento económico de una nación. ¿Y qué es el crecimiento económico? Es el aumento de renta o valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía, generalmente de un país o una región en un determinado periodo. El crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, la balanza comercial favorable, el ahorro, la inversión, el crecimiento de ahorro, crecimiento de la inversión, aumento de consumo per cápita. La mejora de estos índices hacen que la economía se dispare hacia arriba y eso trae beneficios para la sociedad. Y llevan teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población. Pues la corrupción es uno de los impedimentos más graves con respecto a esto. La gente decididamente puede verse afectado el pueblo en general cuando estos índices de corrupción son altos.
Las sociedades corruptas no pueden ayudar a sus ciudadanos, dice Stuart Gilman, jefe de la dependencia de la lucha contra la corrupción de la ONU. Privan a sus hijos no solo de la comida, sino también de la educación y la atención sanitaria. De acuerdo al monto robado o de acuerdo al monto involucrado en actos de corrupción, puede ser de tal envergadura que provoque un atraso significativo, histórico en el desarrollo de un país. Yo le pongo un ejemplo. En los últimos tres presidentes de El Salvador estuvieron involucrados en actos de corrupción que sumados todos ellos se acercan casi a los 700 millones de dólares, que es lo conocido, que es lo juzgado, que usted puede buscar en internet. Usted lo puede ir a buscar en la web, pues puede buscarlo. No lo busque en noticias, búsquelo en los documentos oficiales de la Fiscalía General de la República. Para que no diga que el periódico le está haciendo el favor o el periódico está haciendo campaña en contra de esta persona. No, mis estimados, casi los 700 millones de dólares en los últimos tres presidentes. Acusaciones documentadas y con base legal, pues. Y con acciones judiciales de cesación de bienes, ¿verdad? O sea, ya esos bienes ya no les pertenecen a ellos, supuestamente. Hace poquito hicieron lo mismo con el expresidente, primer presidente de Arena, el expresidente Cristiani. Y bueno, de ahí en adelante, eso, pues sí que solo estamos analizando un periodo cercano. Si nosotros le aplicamos el análisis de pérdidas del enfoque cuantitativo de cuánto ha dejado de percibir El Salvador, ¿verdad? El análisis utilitarista en pérdidas de esta corrupción, fácilmente en los últimos 50 años El Salvador perdió en términos de corrupción casi los 3.000 millones de dólares. No estoy exagerando. De lo conocido, digamos que la mitad de eso sean especulaciones, que no tengan una base financiera o real de dónde definir cuál es el verdadero monto. Solo siendo la mitad de eso que esté documentado ya, imagínense lo que se puede hacer con 1.500 millones de dólares. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas fábricas en asocio público-privado? ¿Cuántos estímulos al desarrollo tecnológico? Eh, ¿Cuántas clínicas de salud? ¿Cuántas universidades más? Bueno, ¿para qué hablar tanto, pues, si realmente eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Veamos qué dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿verdad? Pues, tampoco chupémonos el dedo creyendo que las Naciones Unidas son una perita en dulce. Pero veamos, es interesante ver esto, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no?, es un tratado multilateral de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y combatir la corrupción política. Fue adoptada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la resolución 58.4 con fecha de agosto de 2018. Había 186 países ratificantes.
Esta convención fue promovida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. United Nations Against, bueno, ahí por sus siglas en inglés, pero bueno. Stephen Morris, un profesor de política, escribió que la corrupción política es el uso ilegítimo del poder público. Uso ilegítimo del poder público, ¿eh? Para beneficiar un interés privado. El economista Ian Senior definió la corrupción como la acción de proporcionar secretamente un bien o un servicio a un tercero para influir en determinadas acciones que benefician al corrupto, a un tercero o a ambos de los que el agente corrupto tiene autoridad. El economista del Banco Mundial, Daniel Kaufman, amplió el concepto para incluir la corrupción legal en la que se abusa del poder dentro de los límites de la ley, ya que los que tienen el poder suelen tener la capacidad de crear leyes para su protección. Ese es como el sistema que cierra el tema de la corrupción, ¿no? El que abusa de poder utiliza la ley y su capacidad de crear leyes para protegerse, no leyes beneficiosas para los demás, para evadir, para encontrar ese rasgo legal que le pueden, con la cual puede salirse con la suya, pues. El efecto de la corrupción en las infraestructuras es aumentar los costes y el tiempo de construcción, disminuir la calidad y reducir el beneficio. La corrupción es un fenómeno complejo y puede darse, mis estimados, a diferentes escalas. La corrupción va desde pequeños favores entre un número reducido de personas, a la que le podemos llamar corrupción menor, a la corrupción mayor, en gran escala, que afecta al gobierno, y la corrupción que es tan frecuente que forma parte de la estructura cotidiana de la sociedad, incluida la corrupción como uno de los síntomas del crimen organizado, o llamada también corrupción sistémica. Se han desarrollado una serie de indicadores y herramientas que pueden medir las diferentes formas de corrupción con una precisión cada vez mayor, ¿verdad? Pero cuando estos no son prácticos, un estudio sugiere mirar la grasa corporal como una guía aproximada después de encontrar que la obesidad de los ministros del gabinete en los estados postsoviéticos estaba altamente correlacionada con las medidas más precisas de la corrupción. Estas herramientas o estos estudios, bueno, si los hicieron en la Unión Soviética, quiere decir de que solo son válidos para la Unión Soviética. No, medir la grasa corporal de los funcionarios a lo mejor puede ser un buen indicador para verlos en todos los países, en cualquier país, en Estados Unidos, en cualquier lado. La verdad que esto no es determinante, pues. Pero veamos las tipologías en las que cabe lo de la corrupción. La corrupción menor se produce en menor escala y tiene lugar cuando los funcionarios públicos se encuentran con el público. En muchos lugares pequeños, como las oficinas de registro, las comisarías de policía, las juntas estatales de concesión de licencias y muchos otros sectores privados y gubernamentales.
Luego está también, por supuesto, lo que hemos hablado, ¿verdad? La corrupción a gran escala. Y esta se define como la corrupción que se produce en los niveles más altos del gobierno de una manera que requiere una subversión significativa de los sistemas políticos, ¿no? Legales y económicos, ¿no? Este tipo de corrupción suele darse en países con gobiernos autoritarios o dictatoriales, pero también es en aquellos que no cuentan con una adecuada vigilancia de la corrupción. O sea, no busquemos dictadura, busquemos índices o indicios de corrupción en gobiernos cuyo poder judicial, cuyo poder de investigación no tiene el brazo significativo como para poder señalar esto. La corrupción a gran escala. Bien, veamos qué es la corrupción a gran escala. La gran corrupción se define como la corrupción que se produce en los niveles más altos del gobierno de una manera que requiere esta subversión significativa. El sistema de gobierno en muchos países se divide en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en un intento de proporcionar servicios independientes, que estén menos sujetos a la gran corrupción debido a su independencia entre sí. Veamos, la otra definición es la corrupción sistémica o corrupción endémica. Es la corrupción que se debe principalmente a las debilidades de una organización o un proceso. Puede contrastarse con los funcionarios o agentes individuales que actúan de forma corrupta dentro del sistema. O sea, esto es ya cuando la, una cosa es la apariencia de legalidad que tiene una institución de gobierno o una empresa privada. Insisto, aunque el artículo no lo toque, que eso también es un poquito sospechoso, ¿va? Que no se refieran a la empresa privada, ¿verdad? Del todo, ¿va? Y hemos sabido los casos de Oderberg, los casos que les he mencionado, pues aquí mismo en El Salvador, el caso Record, el caso Fincepro, Incepro, donde las empresas, y recientemente, pues, el caso de estafa financiera de COSABI, de RL, ¿no? Son entidades no gubernamentales, ¿verdad? Empresas privadas, cooperativa financiera. Entonces, asumamos eso. Aquí dan como una tendencia a decir que el gobierno es corrupto. Bueno, pero visualicémoslo todo. Entonces, cuando esos niveles de corrupción están enquistados, ¿verdad? Decididamente es que ocurre como sistémica. Los factores que fomentan la corrupción sistémica incluyen incentivos contradictorios. Es decir, entre ellos están los conflictos de interés, que fíjense que el concepto conflicto de interés es una situación jurídica en la que el juicio del individuo concerniente a su interés primario y la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario de tipo generalmente económico o personal. Cuando hay conflicto de interés, cuando el gobierno emprende una obra pública y el funcionario responsable o algunos de los funcionarios del staff tienen alguna relación eh, contractual o alguna relación societaria con la empresa a la que se le ha asignado una licitación de gobierno, por ejemplo. Los factores
que tienen que ver con eso, pues son los poderes discrecionales, los poderes monopolísticos, la falta de transparencia, los bajos salarios y una cultura de impunidad. O sea, se puede castigar a todos menos a los funcionarios de alto nivel. Entre los actos específicos de corrupción se encuentran el soborno, la extorsión y la malversación. El soborno es ofrecerle a alguien dinero para que él sea el favorecido con alguna acción legal para que los beneficios mayores del acto de corrupción lleguen hasta él. O sea, un poquito de lo que yo voy a ganar te cae a vos. Eso es corrupción. Perdón, eso es soborno. De ahí está la extorsión, ¿ve? Que eso lo entendemos un poco más por el tema de las pandillas. La extorsión también puede darse a cierto nivel de extorsión de cuello blanco. Puedo decir, vaya, mira, si no me das esto a mí, yo te destapo este escándalo que tenés. Aquí tenemos fotos, aquí tenemos documentos y con esto. Entonces, la persona puede estar intimidada, ¿verdad? Porque puede tener, ambos tienen la cola pateada, pues, ¿verdad? Ambos saben cosas del otro que si el otro las revela, lo dañan irremediablemente. O una amenaza abierta, pues en la extorsión, cuando te dicen, mira, si no lo haces, yo sé dónde vivís, quiénes son tus hijos, y los tenemos vigilados, etcétera, y con ese tipo de cosas. Otra, déjeme ver acá. Ah, la malversación. ¿Qué es malversación? A usted le encomiendan una cantidad de dinero, pero no es a usted, es a su cargo. El gerente general de una empresa tiene un presupuesto para el funcionamiento de esa empresa, ¿verdad? Entonces se le dice, mira, vos vas a manejar para esta gerencia una cantidad de X. Y esa cantidad se supone que debe cubrir los costos, materia prima y pagos específicos de impuestos o cosas relacionadas con el negocio. Pues esta persona malversa los fondos cuando dice que ha hecho algunas compras que en realidad no hace, por ejemplo. Mire, compré 10 cajas de resmas de papel y en realidad solo ha comprado 5, por ejemplo. Pero en colusión o colusión es cuando uno se apalabra con un proveedor o con otra persona, vaya, me vas a proteger a mí, vas a decir que esto así es, ¿verdad? Entonces, si vos verificas la factura y dices, no, esta factura está legal, ¿verdad? Y das tu autorización, esta persona está coludida con el principal corrupto. Y a eso se le va a llamar malversación de fondos. Y les he puesto un ejemplo de la empresa privada. En la empresa, en, en una entidad pública estatal, esto es evidente también, ¿verdad? Sucede del mismo modo. Bien, los estudiosos distinguen entre corrupción sistémica centralizada y descentralizada, según el nivel de corrupción estatal o gubernamental que tenga lugar. En países como los estados postsoviéticos se dan ambos tipos, pero mira, es donde digo que el artículo tiene un gran sesgo. El caso de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, ¿no? No demos paja. Eso que están diciendo acaba de pasar y usted no sabe qué es el escándalo de corrupción que está en proceso, ¿verdad? De Hunter Biden, pues ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí lo tiene. Vaya, otro de los elementos, bueno, aquí habla de la corrupción en China, vaya. Miren, yo le quito los nombres de países porque, miren,
Eh, yo tomo atol con cuchara, ¿va? Y no me chupo el dedo. No solo es China, señores, es también, son también los Estados Unidos. Vaya, fíjense lo que dice. Malversación. A ver, acusados de malversación han habido dentro del gobierno de Estados Unidos. Biden, Obama, eh, Trump, Trump mismo. Se mencionan ahí cosas raras, ¿va? Nepotismo, o sea, es decir, contratar a funcionarios con un grado de parentesco aquí en el país. Se habló durante la etapa de la presidencia del profesor Sánchez Serén de la contratación de numerosos parientes, pero no son los únicos. Contrabando, esto era bien común en los gobiernos militares, ¿verdad? Grandes cajas de contrabando de licor, por ejemplo, que después eran vendidos a un precio inferior al del mercado. Y no solamente vendidos a precio inferior al del mercado, sino que también de manera, de manera privada, pues. Entonces la persona dice, va, ¿qué preferís? ¿Comprarte una botella de whisky en el súper o me la compras a mí que te la doy con un 30-40% de descuento más barato? O sea, cuando son las famosas cachadas, ¿verdad? Cuando uno entiende eso, aquí en El Salvador se le llama así, ¿verdad? Las famosas cachadas. De ahí quiero ver qué más nos plantea contrabando, extorsión, amiguismo, pues lechero, échame la mano en esto, pues te voy a ayudar. Entonces se disfrazan las licitaciones de tal manera eh, de que a la gente se le asignan tareas para las cuales no está preparada. No está preparada, ¿verdad? Las comisiones ilegales también, ¿verdad? Las comisiones ilegales. Las transacciones comerciales ilegales, el engaño, el fraude, el despilfarro del dinero público. Se comenta de un acto bochornoso del país de España. eh, Lo voy a poner aquí porque para que vean pues que aquí viene. Permítame un segundo, aquí vamos a ver. Aquí está. Permítame un segundo. Bueno, no encontré la fuente directa, pero esto lo pueden hallar en las redes, pero solamente se los planteo así, solo vean el titular. Vea, eh, voy a ponerlo acá. Miren aquí. Fíjense el titular. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, muy joven, por cierto. Borracho y lanzando billetes en España. Eh, no digo que esto sea real, esto puede ser también un ataque fake contra el presidente, pero como no nos chupamos el dedo, tenemos que contrastar las informaciones y se los dejo a ustedes como curiosidad, ¿verdad? De que el bicho se fue de parranda, invitado por España, armó una fiesta y ahí en esa fiesta andaba tirando billetizas, así, ¿ve? Billetes por todos lados. Y estaba un poco así jarabiado, como dicen mis amigos. Andaba jarabiado. Dice. Bueno, no.
No quiero provocar desprestigio a la persona del presidente Noboa, pero bueno, al parecer ese desmentido y todo eso que han sacado en las redes no es tan sólido, ¿verdad? Pero bien, ahí está. Tipos de corrupción. Corrupción política, actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que tienen que ver con el uso de recursos financieros y humanos. Información privilegiada y patrocinio. ¿A qué se le llama? Información privilegiada. ¿Ah? Información privilegiada es cuando la cotización de acciones de una empresa de capital abierto u otros valores por personas con acceso a la información no publica sobre la misma. Y al no publicarlo, al no hacerlo público, esta información se le llega a ciertos amigos y estos amigos son los que, contando con esa información privilegiada, pueden plantear ofertas para una licitación, para una compra de acciones, ¿verdad? Eh, en todos los países debería ser esto de la información privilegiada un delito y curiosamente en muchos países no es delito. Bueno, todo lo que hemos hablado. Pues solo se lo pueden enumerar: tráfico de influencias, evasión fiscal, eh, prevaricación. La prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Tiene que ver más con el tema jurídico, ¿verdad? Narcotráfico, lavado de dinero, prostitución, trata de personas. Está también el tema de la corrupción policial, las cometidas por la policía, que generalmente son soborno, chantaje y extorsión también. Y la corrupción empresarial, vamos a buscar acá, que son los famosos delitos de cuello blanco, porque la mayoría de personas que actúan no representan los intereses de una empresa, son profesionales que andan con camisa blanca. ¿Va? Crimen organizado, porque delincuentes pueden crear o usar corporaciones para propósitos criminales de lavado de dinero y corrupción política, ¿va? Que lo hemos definido ampliamente. Bien, estimados, esta ha sido la clase por este día, ¿verdad? Agradezco la atención prestada. Nos veremos siempre el día lunes y sí, esta vez de forma sincrónica, si Dios quiere. Ojalá que también ciertas tareas que tengo pendientes me lo permitan. De lo contrario, pues les dejaría la grabación. Bendiciones a todos. Pasen una excelente